¿Quieres pagar lo menos posible pero tener lo mejor? Pues no busques más, porque la oferta que te contamos es incomparable. PTV te ofrece fibra, 1 giga y Zappy Televisión por solo 19,95 € al mes y sin permanencia. Corre y llama al 1650, entra a la página web o acércate a tu stand más cercano. No dejes pasar este ofertón. Compares con quien compares, somos incomparables. Viernes 23 de diciembre. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, nuestro recorrido diario por el kiosco, por las portadas de los periódicos que se publican en la provincia de Córdoba, en papel, Diario Córdoba, ABC, El Día, y también, como siempre, vistazo a la prensa digital. Hoy hay un par de asuntos, como suele ser habitual en las portadas, donde coinciden los periódicos, y temas también propios muy interesantes. El Diario Córdoba ha escogido para su primera plana El Gordo, que, bueno, pasó de largo. Córdoba se encomienda al niño tras no conseguir ningún premio importante, algún décimo que llegó por ahí de incógnito y nada más. La foto es de Europa Press. Y algún otro titular local, por ejemplo, que la audiencia de Sevilla, se refiere, no local, pero es de un cordobés, la audiencia da 10 días a Griñán para que ingrese en prisión por los ERE. También dice que los Pedroches y el Guadiato disponen de suministro de agua hasta mitad de febrero, que no es que sea la botella medio llena, no medio vacía, porque estaba la cosa peor y se va mejorando poquito a poco. El diario ABC también toca el mismo asunto, el de asunto Griñán en su portada. Griñán deberá empezar el nuevo año en la cárcel, titula el diario ABC, ahora hablamos de ese asunto. Y foto para la aprobación de las leyes WOKE, dice el diario ABC. Antes de las vacaciones navideñas, el PSOE aprueba con la abstención de Carmen Calvo la autodeterminación de género, que apoya que los menores, dice las menores, yo diría los menores, de 16 años puedan abortar sin consentimiento paterno. Evita, bueno, en este caso sí son chicas, lógicamente, pero también el tema del consentimiento está en la identidad de género, en el registro, en el cambio de identidad de género, que es donde creía yo que iba ese asunto. También habla de la ley de bienestar animal, en fin, una serie de asuntos que son de ámbito estatal. El diario El Día también sale Griñán en la portada, la parte alta en este caso. Griñán tendrá hasta el 2 de enero para ingresar en prisión por el caso ERE. Y habla del caso de infraestructura. Las obras bajo sospecha de infraestructuras afectan a varias sedes municipales. También referencia a la lotería, el sorteo pasa de largo y la foto, pues un camarero de la cafetería Don Pepe muestra su décimo del sorteo de ayer, decimos que lamentablemente para él no resultó premiado, al menos con el Gordo. Igual pilló, esto muy contento, pillaría una pedrea o pillaría algo. Foto de Miguel Ángel Salas. Bueno, vamos por el principio, que hoy realmente el tema de la lotería, bueno, como está más que dicho todo, solamente ha habido 3 provincias en España que no han pillado nada de ningún premio, de los grandes: Córdoba, Guadalajara y Palencia. El resto algo enganchado. El Gordo ha sido muy repartido, pero tan repartido ha estado que ninguno ha llegado a Córdoba. Así que capítulo cerrado. Quien quiera jugar al niño pues lo tiene cerca, y que no, que se consuele con la salud, como suele ser habitual en estos casos. El primer premio por ahí está puesto, el 5.490, es el Gordo, y todos los premios, todos los periódicos traen hoy listas, por cierto, por si tienen curiosidad, si no uno lo han hecho, para comprobar el décimo. En esta ven que hay unos dibujitos, unos mapas de España donde se marcan en qué lugar han caído los premios. Bueno, pues ven que Córdoba en ninguno de ellos está señalado. Nos pasó muy cerca. Roza, el primer premio, está muy señalado, aquí arriba en naranja. Todas las provincias donde se vendió el premio Gordo,
Córdoba no, el primer premio tampoco, el segundo tampoco, en fin, que pasó de largo. Desgraciado en la suerte, afortunado en otras cosas, así que por ahí pillaremos algo. Vamos con el tema de infraestructuras, que hoy también vuelve a aparecer en los periódicos, un poco tapado con este asunto, pero sí que aparece en los periódicos. Por ejemplo, el diario El Día titula que las obras bajo sospecha de infraestructuras afectan a varias sedes municipales. Bueno, exactamente. Dice en la versión digital, las facturas del caso infraestructuras apuntan a mordidas en obras, en centros cívicos y en capitulares. Bueno, y en el propio ayuntamiento. Realmente lo que se hizo fue que algunas de las actuaciones que están bajo sospecha se llevaron a cabo en centros cívicos o, por ejemplo, en la Corredera, donde se compró una cámara frigorífica. Lógicamente no significa que tengan que ver ni el ayuntamiento ni los centros cívicos con lo que ocurriera allí, sino que actuaciones que se encargaban por parte del técnico al que todos los indicios señalan como cabecilla de la trama, luego se ejecutaban en centros cívicos, en centros sociales, en Rey Heredia, por ejemplo, que es más cultural que social, en el ayuntamiento, donde se cambió un cuadro de luz, por ejemplo, pero repito que no es que las facturas apunten a esos lugares, sino que apuntan al técnico. De hecho, señala Lolido, creo, en Cordópolis, sí, que la policía cree que las irregularidades en infraestructuras arrancan desde que el funcionario en cuestión se hizo con su plaza, sacó su plaza, que fue en el año 2018. En concreto, el 7 de agosto de 2018, cuando este hombre consiguió una plaza, después de un recurso, por cierto, él presentó fue un concurso, luego tuvo que recurrir y consiguió su plaza, y a partir de ese momento es cuando empiezan las irregularidades. La importancia de esto, bueno, es menor. Hay ahora una polémica en saber qué implicación política existe en el caso de infraestructuras, porque a pesar de los intentos de unos y de otros de salpicar los partidos, todo apunta a que fue este hombre, esta persona, quien ideó, supuestamente, presuntamente, hasta que el juez determine otra cosa, toda esta trama. Una trama que consistía en aprovechar su capacidad para conceder contratos, para otorgar contratos municipales a empresas, para lucrarse, conseguir bien regalos en especie, dinero incluso, aunque eso no está constatado, y beneficiar a una serie de empresas que están dentro de una trama. Digo que según la policía, el momento en el que ocurre esto es el 2018, se incrementa en 2020 a partir del plan de choque que se puso en marcha con las obras menores por consecuencia de la pandemia, y duran hasta que este hombre es cesado, que según el auto judicial lo fue el pasado mes de septiembre, por ahí está la fecha del cese. El 20 de septiembre fue cesado, según dice el auto del juez. Bueno, pues ese periodo de 2018 al 2022 es cuando se está investigando especialmente, porque todo apunta a que todo pivota, gira en torno a él. Ya hablábamos ayer que hay viajes, que hay vacaciones, que hay cosas muy extrañas. Por ejemplo, él utilizó una parcela o una finca de un particular, se la cedió para un evento y parece que luego esta persona recibió un contrato. Señala el diario ABC, por acabar con este asunto, que la Fiscalía apoya la apertura de nuevas causas, como propone el juez Rodríguez Laín, en este caso. Ya lo avanzó el juez, sería muy complicado llevar un macroproceso en el que se vea todo a la vez. Así que se ha determinado crear o abrir 4 causas al margen de la que él lleva. Él lleva el asunto inicial, la primera de las denuncias, que partió de Izquierda Unida y de Podemos, pero al margen él propone que se investigue tanto el intento de David, el presunto intento, el supuesto intento de Dorado, de cobrar una mordida al dueño de una agencia de publicidad, la comentábamos creo que ayer o antes de ayer. Ahí, según parece, según dice este hombre, el de la agencia, David Dorado le invitó a comer un día a un restaurante de la Judería, y él, cuando acudió allí, le ofreció un contrato. Le dijo: crea unas pocas de empresas, crea 3 empresas para que se pueda pedir presupuesto a las 3, se va a adjudicar, seguro, se te va a adjudicar a ti, y a cambio nos repartimos los beneficios de esta operación. Dice el empresario que ocurrió así. David Dorado no se ha pronunciado en este sentido, supongo que dirá que aquello es falso. Bueno, pues eso será una causa que habrá que investigar. Por otra parte,
que investigar los sobornos, los presuntos sobornos cobrados por este funcionario en cuestión. También hay que investigar el asunto de una impermeabilización de un parking particular en la Plaza de Cuba, que según parece se hizo o se intentó hacer al menos con dinero público, pagándolo el ayuntamiento. Y luego el asunto de la facturación falsa o el sobredimensionamiento de las facturas, facturas que por cosas que no se hicieron, por ejemplo, hay un cableado que presuntamente se instaló en un centro cívico, creo, que cuando se dio a mirar, pues no existe ese cableado, pero se cobró, una empresa cobró por instalar un cableado y que no existe. O una cámara también en Moreras, que tampoco existe, que presuntamente se pagó, pero no está, o se facturó como obra siendo un servicio. En fin, una serie de irregularidades y luego el sobredimensionamiento. Se pagó muy por encima del coste en algunos servicios, algunas compras, presuntamente para repartir luego el beneficio extraordinario que conseguía la empresa con este contrato. La cosa se complica y al mismo tiempo se clarifica, como digo, porque poco a poco vamos conociendo detalles, vamos apuntando responsabilidades que hoy por hoy miran casi todas ellas hacia ese técnico municipal y una serie de empresarios que están también investigados por pertenencia a un grupo criminal o una trama organizada para cometer un delito, o en este caso para varios delitos. Se habla de cohecho, malversación, se habla de tráfico de influencia, en fin, una serie de delitos que luego el juez tipificará. La entrevista de Pilar García Vaquero en ABC, o la información en ABC, habla con Fernando Sobrón, con el fiscal jefe, y le dice que es muy pronto, no ya para tipificar qué delito es y cuánta condena se va a pedir, sino incluso para ver si la investigación policial y judicial deriva en una acusación formal. Por ahora lo que hay son solamente imputaciones e investigaciones abiertas. Entiendo que hace falta todo el tiempo para que culmine la investigación. Hablando de tribunales, y acabamos con este asunto, hemos visto en los 3 periódicos que la Audiencia Provincial de Sevilla dio 10 días a los condenados por los ERE que tienen que entrar en prisión para hacerlo. Es decir, tienen que entrar en la cárcel antes de que termine el día 1 de enero, dice por el diario Córdoba, el día 2, bueno, tiene que acabar antes, tienen que entrar antes de que termine el día 2 de enero. Lo que ocurre es que a última hora, y lo leo en el diario Córdoba, ha habido un giro que no es afortunado, evidentemente, pero que va a alterar esta situación. Titula: Griñán acredita ante la Audiencia de Sevilla que padece un cáncer que no puede tratarse en la cárcel. Bueno, parece ser que hace 8 días se confirmó un diagnóstico a través de una biopsia y le detectaron un cáncer de próstata al que fuera presidente de la Junta de Andalucía y consejero de Hacienda. En la etapa de consejero de Hacienda fue cuando se produjeron estos hechos por los que ha sido condenado. Bueno, pues Griñán, en esta información que firma Isabel Morillo, dice que no sufre metástasis, con lo cual por ahí es un alivio, pero el informe médico que va a presentar hoy mismo su abogado ante la Audiencia Provincial de Sevilla, pues el informe dice que requiere un tratamiento hospitalario urgente y con lo cual no va a entrar en prisión muy probablemente antes del día 1 de enero, como señaló la Audiencia Provincial de Sevilla. ¿Significa que no vaya a hacerlo? Pues según y cómo evoluciona la enfermedad, le deseamos salud a Griñán y a todo el mundo, y más en esta fecha navideña. Probablemente si el cáncer remitiera y hubiera un informe médico que dijera que ya acabó el tratamiento, pues se le volvería a requerir para su ingreso en prisión y se sigue con el tratamiento. De hecho, hay otro de los acusados, de los condenados, perdón, que no está citado su ingreso en prisión porque está recibiendo otro tratamiento médico por otra enfermedad. En este caso, bueno, pues le deseamos salud a Griñán y que se recupere de su enfermedad, Pepe Griñán, y de momento parece que va a evitar el ingreso en prisión. Por cierto, ayer el Senado aprobó la reforma del delito de malversación, que en algún momento se pensó que podía también afectar al expresidente Griñán. Bueno, ya dijo Griñán que aunque la reforma se llevara a cabo, que se ha llevado a cabo, él no iba a acogerse a esa reforma, no iba a pedir que se modificara su sentencia en razón a esta modificación, porque no quería entrar en el paquete de personas que se beneficiaron de una reforma legal que por lo que se ve, con la que se ve que no está demasiado de acuerdo. Así que su defensa ahora, creo que contra su voluntad, es por motivo de salud, por este diagnóstico de un cáncer de próstata, que repito, parece que no es especialmente grave porque no hay metástasis, pero que requiere un tratamiento específico y no puede practicársele, no se le puede aplicar fuera del hospital, tiene que ser en un centro hospitalario. Bueno, más cosas que aparecen en los periódicos.
El tema del agua, por ejemplo, el diario Córdoba señala en su página, en primera plana, que Los Pedroches y el Guadiato disponen de suministro de agua hasta mitad de febrero. Saben que llevamos mucho tiempo con este asunto, hasta cuándo hay agua. La zona norte de Córdoba, que tiene reserva de agua para hasta el mes de febrero. ¿Hasta cuándo habrá agua para beber en los Pedroches y en el Guadiato? Saben que estas dos zonas de Córdoba beben del pantano de Sierra Bollera, que está prácticamente seco, está al 5% prácticamente de su reserva. Es verdad que las lluvias de última hora, de estas semanas pasadas, han incrementado un poquito el agua, la reserva de agua, y eso ha hecho que en lugar de concluir ya el plazo perentorio que tenían para conseguir recursos, pues ahora tendrán unos días más. Además, recuerden, apareció una balsa de agua en una antigua mina, que también parece que una parte importante de esa balsa se puede utilizar para el consumo humano, una vez potabilizada, y bueno, y que las obras de conexión de la colada con Sierra Bollera marchan en plazo, es decir, que todo apunta a que de aquí a un mes puede ser que estén concluidas y que veamos salir agua por las tuberías de la colada a la estación depuradora de Belmez, junto a Sierra Bollera. Con lo cual, bueno, parece que lo peor de la crisis se ha pasado, que bueno, han ido modificando la fecha, dijeron que en octubre habría problemas, luego pasaron a noviembre, luego a diciembre y ahora estamos por febrero, mucho mejor, lógicamente. Aunque hay información preocupante que publica hoy Cordópolis, titula: la Confederación, se refiere a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, entiendo. La Confederación abre 8 expedientes sancionadores por los vertidos que han contaminado la colada. Es una información preocupante, como digo. Si recuerdan, este mismo verano hubo en la Confederación Hidrográfica del Guadiana, ordenó entre comillas, a la Junta de Andalucía a que prohibiera el baño en la colada, porque el agua no era apta para el baño. Claro, si el agua no es apta para el baño, imaginen para bebérsela. Es cierto que el agua de la colada para el baño no se depura, no pasa por una estación depuradora, y la del uso, que se usa para beber, sí que se depura. Pero aún así los niveles que presentaba en julio, hay 2 informes, uno en marzo y otro en julio, son bastante preocupantes. Bueno, en principio hay 8 expedientes desde el año 2019, casi todos ellos son por vertidos de industrias ganaderas a los arroyos, de los que a su vez van al río Guadarramilla, que es el que llena ese pantano que estamos viendo en la fotografía, una información que firma Alfonso Alba. Hay un nivel de arsénico muy preocupante, que está en más de 7 veces lo permitido. El nivel de recomendación es que haya 10 microgramos por litro, y el último informe había 72, o sea, más de 7 veces de lo permitido. El arsénico, evidentemente, tiene una toxicidad que no voy a descubrir yo. Yo ignoro, ahí sí que reconozco mi ignorancia absoluta, si la depuración de agua en una estación depuradora elimina el arsénico, pero por de pronto, hoy por hoy, hay 72 microgramos, o en julio, no sé si informe después, 72 microgramos de agua, de arsénico en el agua de la colada, que hay que beberse. Luego también hay un problema con los glifosatos, que también están disparados 4 veces por encima de lo permitido. Los glifosatos son plaguicidas que se utilizan para tratamientos agrícolas y que acaban en el pantano. Hay glifosato y un ácido que se llama aminometilfosfónico, bueno, se llama así, que también tiene una presencia muy por encima de los límites permitidos. Y luego, en cuanto a los parámetros microbiológicos, hay enterococos que provienen de los purines. Los purines saben que a su vez provienen de los excrementos del ganado que pasta alrededor del pantano. Bueno, pues hay un número muy por encima de purines del recomendado, que, si recuerdan, siempre se ha insistido en que el agua de la colada no se iba a verter directamente sobre el agua de Sierra Bollera, porque las calidades son muy distintas. La colada es un agua que en principio no se utiliza para nada, ni para regar siquiera, con lo cual pues quizás se ha descuidado un poco la vigilancia. Competencia de la Junta de Andalucía, según dice la Confederación del Guadiana. En cualquier caso, no se ha vigilado, hay continuos vertidos en este caso, bueno, saben, cuando hay una ganadería y hay donde los animales duermen o los animales se estabulan, pues suele haber caños de agua que sale de los excrementos que acaban en los arroyos, y eso que está provocando en este caso los purines, o los plaguicidas o los arsénicos. En cualquier caso, yo entiendo que al tiempo que se están produciendo las obras de trasvase de agua, se están produciendo también obras para purificar, para depurar este agua, porque si no vamos a hacer un pan con unas tortas. Si vamos a llevar agua sucia de un pantano a otro,
pues casi esperamos que siga lloviendo, porque no sé si será la solución. Repito que es probable, yo no lo conozco, que todo este asunto esté siendo ya abordado y que la contaminación que tiene el agua de la colada primero se elimine, se evite. Hay 8 expedientes sancionadores que probablemente concluirán en sanciones, multas, y eso evite que haya más vertidos y luego que se depure el agua que ya está contaminada. Volvemos a los tribunales. Dice los periódicos, lo leo en este caso en el diario ABC, que el mercantil, se refiere al juzgado número 1 de lo mercantil de Córdoba, el mercantil rescinde el acuerdo de extinción contractual entre Beaton Sport y el Córdoba Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva. Saben que actualmente hay 2 sociedades anónimas deportivas, la antigua, que es propiedad de Carlos González, y la nueva, que se llama Unión Futbolística Cordobesa, que es la propiedad del grupo Infinity. Bueno, pues hablamos todavía de la anterior. La etapa en la que el Córdoba entró en crisis económica, también deportiva, recuerden, había un contrato firmado entre el Córdoba y el señor de la foto, bueno, los 2 señores de la foto, Jesús León y Luis Oliver, mediante el cual el Córdoba contrataba a Luis Oliver como director deportivo, a él y a un equipo. Que por cierto, el juzgado dice que el contrato, siendo un contrato muy caro, pero que está dentro de lo que se puede pagar en un club profesional. Recuerden que había sospechas de que lo que estaba haciéndole Jesús León a Oliver era devolverle un préstamo que nunca se reconoció, a través de un sueldo. Es decir, yo te dejo X dinero y yo en lugar de devolvértelo, yo personalmente, que soy a quien se lo has dado para que compre el Córdoba, te lo devuelvo en forma de nómina, una nómina que para muchos era desorbitada. Bueno, la cosa es que cuando el Córdoba cae en manos de Estepa, en el proceso de administración concursal, cuando entró en un concurso de acreedores, para que nos entendamos, cuando quebró, pues Beaton le pidió rescindió ese contrato y pidió una indemnización que había establecida. Es lo que el juez ahora establece que no es así, que el acuerdo de extinción es correcto, que no hay que indemnizar a Beaton, que ello se saldó en su día, y que incluso ahora es Beaton Sport, que es la empresa de Luis Oliver, el señor de la izquierda, la foto, la empresa tiene ahora que indemnizar al Córdoba por 2 daños y perjuicios y devolver el dinero que le adelantó el Córdoba en su día, que le adelantó Jesús León, porque repito que cuando llegaron ahí los administradores concursales, Estepa ya dejó de pagarse nada a Oliver y se llevó a tribunales. Bueno, pues es una buena noticia para Carlos González en este caso. Repito, es que a veces nos confundimos con el tema de las sociedades anónimas deportivas. Este no es el Córdoba, este es el Córdoba de Carlos González, que no es el que compite con los colores verde y blanco blanco y verde del Córdoba, ¿no? Así que, buena noticia para González, que sigue con su pelea por intentar recuperar la unidad productiva de su equipo, de su club, que yo creo que por ahora tiene bastante complicado hacerlo. Más cosas, informaciones, los periódicos. Dice el diario El Día en su portada que el ayuntamiento retoma las obras para convertir Trasierra en avenida, una información que firma Javier Cantador. Bueno, realmente dice, ya hay fecha para el inicio de las obras de la carretera de Trasierra, que es más correcto. Por el titular de la portada yo discrepo un poco con Cantador. La avenida ya es avenida. Lo que ocurre es que, como saben, había unos tacones, unos edificios que impedían la continuidad de las 4 carriles, 2 para cada sentido. La vía de servicio, el de la izquierda, que estamos viendo detrás del concejal de urbanismo de Salvador Fuentes, junto a Isabel Casas, la arquitecta del proyecto, y Rafael Ruiz Jiménez, jefe de servicio de proyectos de la gerencia. Bueno, pues detrás de ellos hay una carretera que se interrumpe porque había un edificio que era el del bar El Pireo y un par de casas alrededor de este inmueble. Bueno, pues se consiguieron las indemnizaciones, se consiguió demoler esas obras y el día 10 de enero, por fin, se va a poder reanudar la obra, que consiste fundamentalmente en continuar las 2 vías, la vía de servicio que baja hacia la estación, que es la que se quedó interrumpida, y los carriles que no se pudieron completar porque no caben con las obras que había. Hay una central de transformación eléctrica, que es la obra más complicada porque hay que trasladarla, y que eso lo que también va a hacer que se retrase un poco. Tiene un plazo de ejecución de 10 meses solo. Las obras son 300 metros, cuesta 1,5 millones de euros esa continuación. Y van a hacer, como le digo, continuar el carril bici, el carril de servicio, las 4 carreteras, las 4 vías de la carretera, hasta la altura de la iglesia de la Margarita, un poco más para abajo, hasta el colegio Antonio Gala. Quedará el último tramo, el del colegio hasta la estación, hasta la glorieta previa a la estación, que es un tramo más corto aún,
Lo que pasa es que ese terreno es municipal, el terreno es de privado y se está negociando las cesiones de suelo o las permutas de suelo para completarlo. Esta es una vía fundamental para sacar el tráfico del centro hacia la Ronda Norte, porque se produce un cuello de botella, tanto hacia arriba, desde la estación hacia el Hipercor, para que nos entendamos, como hacia abajo, de Glorieta Amadora hacia la estación, porque el tráfico es un embudo, ¿no? Se queda luego en dos carriles. Así que es importante para ello, para sacar el tráfico. Es verdad que estando ayer en la presentación algún vecino protestó, decía que no es la obra que necesita el barrio. Bueno, nunca llevo a gusto de todos y en este caso pues efectivamente hay quien piensa que había que hacer otro tipo de actuación. Yo creo que ya que está hecha media avenida, lo lógico es completarla, porque si no tiene sentido la media o más de media que ya está hecha, desde la Glorieta Amadora hasta Río Névalo, creo que se llama la calle donde se cruza, o incluso más hacia allá, desde la Amadora, más hacia allá, hasta la Ronda Norte. Es decir, todo eso está ya hecho a dos carriles en cada sentido, y creo que no tiene sentido mantener un cuello de botella, un embudo en el último tramo, en el que va desde Río Névalo, o creo que sea Francisco Pizarro, creo que es la calle, ahora hablo de memoria, hasta el colegio de Antonio Gala, la parroquia de Margarita o el colegio Antonio Gala, tanto da. Esa actuación ya, por cierto, una glorieta jardinada que también se va a levantar en esa zona. Bueno, vamos terminando. El diario El Día habla a portada de que el Cabril o ampliar el Cabril va a costar 182 millones de euros, una ampliación que se está empezando a tramitar y que se producirá a partir del año 2025, no va a ser mañana, pero sí que hay previsto la ampliación que durará eso un par de años o tres, desde 2025 al 28, que es cuando se producirán las obras, que costará pues eso, 180 millones de euros. Parece que es la última ampliación prevista y que a partir de ahí todo el mundo insiste, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, toda la Diputación, en que este cementerio de almacenamiento de residuos radiactivos pues ya ha cubierto su etapa y que lo que hay que hacer es clausurarlo, no seguir ampliándolo. Por el momento hay una ampliación que es la que estaba ya prevista, porque su capacidad está comprometida, está bastante cercana a que se concluya, a que termine su capacidad de ampliación. Y ya para terminar del todo, dice el diario, ya estoy fuera de hora, el diario El Día, que la Junta presentará en enero la segunda fase de la ronda del Marrubial. Voy a ver si lo leo como está está en la misma información en que la de Trasierra, fue el mismo acto ayer. Bueno, saben que igual que se está intentando, y a partir del día de enero, en 10 meses, en octubre estará cumplida la obra de la ampliación de la línea de Trasierra. Igual que se está intentando continuar esa obra, también se está intentando completar la ronda del Marrubial, que se quedó a medio hacer, fundamentalmente porque faltaban todas o buena parte de las expropiaciones de esa acera que está viendo en la fotografía. Hay edificios que aún están impidiendo que se amplíen los carriles. Bueno, dijo ayer Salvador Fuentes que en enero es un proyecto que no le compete a él, es competencia de la Junta, aunque sí el suelo tiene que entregarlo al Ayuntamiento para que la Junta actúe en la segunda fase, que consiste en 2 carriles más, la ampliación de acerados muy anchos que va a haber en esa zona, para completar, como le digo, la parte que ya se hizo de aquí de la muralla, que se ve en esta parte de la fotografía. Estoy mirando para aquí la fotografía. Bueno, pues ahí, en esa parte, bajando hacia Barcelona a la derecha, la obra se concluyó, con la parte pegada a la muralla, un par de carriles, el carril bici y los acerados, y ahora falta la otra acera que no se pudo acometer a consecuencia de que había edificios. Parece que ya está prácticamente todo resuelto con los propietarios de esos inmuebles, se va a demoler para que se comience la actuación y en enero sabremos. Queda todavía el tema de las casas de Lepanto, la Casa del Coronel, que le llamaban, esos 2 edificios que hay en mitad de los jardines, que ya no tienen uso militar, evidentemente, pero que siguen todavía en propiedad de Defensa. Bueno, parece que Defensa ya ha aceptado al menos ceder parte del jardín, porque para poder acometer la actuación, que en principio no es esta, no es la de la segunda fase de la ronda del Marrubial, esa sería otra. Marrubial comienza a partir de ahí, a partir del cruce hacia la Fuensantilla, no la parte del cuartel, pero aún así también está en esta misma operación, se está intentando que se amplíe la zona cedida, ya ha cedido 150 metros, creo que se quiere ampliar a 500, para hacer ahí un jardín que conecte la Avenida Barcelona con la zona del Alpargate y la zona del Marrubial, y acabar con esa ordenación. También se está
En cuanto a la otra conexión de la avenida Barcelona con el Alpargate, recuerden que había unas casas allí que hubo que expropiar también. Por el momento no se va a ampliar ningún tipo de carril, se va a dejar como estaba, con un acerado grande, pero con objetivo a medio plazo, quizás con medio presupuesto, probablemente, aunque no nos lo dijeron, pues el objetivo sea también continuar los carriles que vienen de Barcelona hacia el Alpargate y ya unirlos con el del Marrubiel, hacer la ronda entera. Por el momento seguimos con tacones, seguimos un poco parcheando esa conexión que, repito, yo no soy muy amigo de ronda y de vías rápidas, pero es verdad que para sacar el tráfico de una zona a otra, lo ideal es tener una vía de desagüe, tanto en el caso de Trasierra como en el caso del Marrubial. Tiene menos sentido ahora porque existe la Ronda de Levante y existen otras vías, Carlos III, etcétera, pero bueno, eso es una carretera que es muy fácil de conectar la Fuensantilla con el Matadero, con la avenida de Libia, y desalojar el tráfico rápidamente. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Como cada día les insisto en que hay mucha más información que no da tiempo a repasar, que está en los periódicos, en la radio y sobre todo en la televisión. Nosotros abrimos un pequeño paréntesis. Mañana Nochebuena, pasado Navidad y el siguiente, que es San Esteban, también es festivo porque se traslada el día de Navidad al lunes. Así que nos vemos el próximo martes. Les dejo una programación especial durante estos días, pues tenemos muchos villancicos, muchos belenes y mucha programación especial Nochebuena de PTV, y les deseo que pasen una feliz fiesta. Nos vemos el próximo martes. Hasta entonces, gracias por su atención.